es uno de los cargos más, a lo mejor, no sé si en su vida ha sido uno de los más importantes, porque me parece que estar cerca y conocer tanto de gente que amaba tanto a Jesús, no sé usted, pero yo leyendo el libro de Conchita, lo que me dan más ganas justamente es eso, de amar más a nuestro Señor Jesucristo y ustedes que le dieron el sí. Platíquenos un poco, padre, para la gente a lo mejor que nos está sintonizando, nuestros hermanos, y dicen, bueno, pero ¿quién es ella? ¿Quién es Conchita? Pero antes de eso, platíquenos, ¿qué significa beatificar a alguien y después canonizar? A ver, más o menos para ir entendiendo, para poder entrar ya en la vida de Conchita Armida, por favor. Bueno, cuando alguien muere con fama de santidad Ujú, y un grupo de gente ven que puede ser promovido para la canonización, comienza este proceso digamos, el proceso es que tienen que pasar 5 años desde que muere una persona con fama de santidad. Es muy importante esto. Alguien que durante su vida haya tenido fama de santidad, una organización que puede ser una parroquia, una congregación o una reunión de laicos que se reúnan para que pueda haber, digamos, algo permanente, porque una causa puede durar muchos años, son los que promueven una causa. Normalmente lo que conocemos pues una arquidiócesis, diócesis como conocemos, o las congregaciones, que es lo más fácil de que haya una permanencia para promover una causa. Lo que hacen es pues investigar esta fama de santidad, investigar todo lo que haya escrito, todo lo que se haya escrito sobre esa persona y toda la historia para que no haya nada que pueda ir en contra de esta fama de santidad, y así se comienza la promoción de una causa. El proceso comienza siempre en el lugar donde muere el siervo de Dios, que es el primer nombre que se le da cuando comienza una causa. Cuando este proceso comienza, después de que se ha estudiado, se tienen todos los escritos, se crea un tribunal diocesano que está compuesto por 4 personas principalmente, que es un representante del obispo, que es un juez, que le llamamos el abogado del diablo normalmente, ujú. con un postulador, digamos, diocesano, y desde luego con un notario que es el que va a llevar a anotar todo lo que pase. Se hace toda esta investigación, sobre todo llamando a testigos, si es reciente la muerte de este siervo de Dios, pues es más fácil que haya personas que lo hayan conocido desde pues, su infancia, su vida, digamos, y estos testigos tienen que ser un número considerable para que se pueda de alguna manera interrogar de todas las etapas de la vida, Mm. que es normalmente como comienza una causa. Cuando se investiga a través de ese tribunal, interrogando a todos los testigos que presenta la postulación, se cierra este proceso juntamente con todos los escritos que también estudiaron teólogos e historiadores que también son parte de este tribunal, y todo este material se envía a Roma para que sea estudiado. En Roma se nombra un postulador, que es el caso como yo, que yo soy postulador en Roma, no en el diocesano, sino en Roma, que presentamos al Vaticano toda la información que nos llega de este estudio, de tal manera que lo estudia la Congregación de los Santos en Roma, viendo que todo el proceso ha estado bien llevado en la diócesis donde se llevó a cabo este estudio, y nos dan un decreto de validez diciendo que estuvo bien lo que se hizo en la diócesis. En el caso de Conchita, el estudio se hizo en la Ciudad de México porque ella murió ahí. Una vez que se aprueba todo esto, hacemos un trabajo que en latín se dice positio, una posición, es como una tesis para que se entienda mejor, en la que vamos a escribir sobre todo 4 partes que son muy importantes. Primero, un resumen de todos los testigos.
que reunimos todos los testimonios para que esté ahí todo lo que se dijo de esta sierva de Dios. Luego escribimos una biografía documentada en la que podamos, documentalmente hablando, o sea, comprobando cada palabra de lo que decimos, esté esta biografía totalmente bien analizada y documentada. Luego hacemos también un resumen de los documentos, se llama Sumarium Documentorum, que es resumen de los documentos. En el caso de Conchita, esta mujer, una laica, madre de familia, pero escribió muchísimo, solamente su cuenta de conciencia son 66 tomos. Podemos decir que esta mujer escribió alrededor de 60.000 páginas, para que tengan idea de la cantidad de escritos que tiene. Y digamos, el que analizó en Roma los escritos, tardó 17 años en leer y estudiar todos sus escritos para dar pues su testimonio de todo lo que escribió. Como se dan cuenta, bueno, el cuarto documento que viene en esta posición es lo que llamamos la información o información, que es la demostración de las virtudes heroicas. Mm. Las virtudes heroicas se habla de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales, las virtudes propias también de esta persona, ¿verdad? Cuando se termina la posición, lo van a analizar 9 personas, que son 8 teólogos y el famoso abogado del diablo, o que es el promotor de la fe. Siempre se ha hablado que en las causas hay un abogado del diablo, que es este promotor de la fe, que es uno de los jueces, ¿verdad? Que hace todas las preguntas para que no haya ninguna duda con respecto a esto. Y juntamente los 8 teólogos y él van a dar su juicio, su voto, decimos nosotros. Si dan, digamos, de los 8, de los 9, dan 5 votos o 6 votos positivos, sigue adelante la causa. Esto es muy importante decirlo porque si los teólogos consideran que esta persona vivió las virtudes heroicas con todo lo que se presenta y se ha estudiado, quiere decir que la Iglesia da su voto con los estudios que ha hecho para que sea venerable. Y es el segundo grado que vamos a hablar, ya siervo de Dios primero, cuando se inicia. Luego, venerable, que quiere decir que esta persona, con el juicio y el estudio que hizo la Iglesia, cree que vivió de manera heroica las virtudes heroicas. Y el siguiente paso para que sea beata, podemos decir, ya habló la Iglesia con todo este estudio que se hizo, ahora que hable Dios. ¿Y cómo habla Dios? A través de un milagro. Entonces, cuando alguien es beato, significa que ya hay un milagro. Nosotros humanamente hablando decimos una curación humanamente inexplicable, que vamos a demostrarla pues con lo que los médicos nos digan. Ellos son los que tienen que dar, pues digamos, su voto y su explicación diciendo, aquí vemos que por esta intercesión de Dios vemos una curación que humanamente hablando es inexplicable. Ya será el Papa el que, leyendo todos los escritos y los estudios, dirá, esto es un milagro. Pero eso no nos toca a nosotros decirlo, sino le toca al Papa cuando declara a alguien beato diciendo, aquí hay es inexplicable y lo declaro un milagro. En el caso de Conchita, eh, fue una manera muy interesante cómo se estudió toda su vida. Una laica, una mamá de familia que tuvo 9 hijos. Ujú. Con lo que has leído y que compartimos un poco, nos damos cuenta
que vivió desde su infancia una cercanía increíble con el Señor, desde luego también en su juventud, y podemos decir tantas cosas, digamos, de ella, de lo que vivió. Ella decía, me pasaba largos ratos en la azotea contemplando el cielo y queriendo traspasarlo en mi corazón. Sentía una sed del más allá, de un algo muy grande, para llenar mi corazón sediento de un gran bien. En el campo, en las cañadas, cubiertos de los árboles, en la sierra. Oh Dios mío, era yo muy niña y ya mi corazón se lanzaba hacia ti, buscándote, dándote gracias por tanta belleza. A mí la naturaleza siempre, como la música, me han llevado a Dios. Yo presentía dentro de mí, Señor, casi sin conocerte, tu presencia, tu hermosura, tu poder y tu bondad. Esto que ella escribió nos hace de alguna manera descubrir cómo desde su infancia tenía esta cercanía con el Señor. Y algo que también me llama mucho la atención es cómo dio juventud, su noviazgo, su entrega con el Señor. Y ella también escribe, a mí nunca me inquietó el noviazgo para ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Al acostarme pensaba en Pancho, que era su novio, y al último para dormirme en la Eucaristía, que era mi delicia. Todos los días iba a comulgar y después a verlo pasar. Su recuerdo no me impedía mis oraciones. Me componía solo para gustarle a él. O sea, se arreglaba, ¿verdad? Solo para gustarle a él. Iba a los bailes y a los teatros, solo por verlo a él. Todo lo demás no me importaba. Y en medio de todo esto no me olvidaba de mi Dios. Las más veces lo recordaba y me atraía de una manera indecible. Por eso podemos decir que Conchita, como mujer, experimentó vivamente el gozo, también el sufrimiento. Eso le ayudó a desarrollar esta capacidad artística y también su compasión. El trato con Dios acrecentó su intuición. Ella tenía siempre una mente lúcida para los trabajos manuales. Era una persona muy fuerte, pero también muy tierna. Se distinguió por su interés por todos, por su solidaridad también con los más necesitados, tanto material como espiritualmente. Ella vivió con sencillez su amor y en sus diversas relaciones. Fue hija, amiga, esposa, nuera, cuñada, madre, viuda, suegra, abuela, y tuvo que abrirse en la sociedad machista de México de los siglos XIX y XX. Como nos damos cuenta, esa relación forjando su vida de santidad. Para mí es muy emocionante decir que Conchita, laica, apóstol, es la primera mujer mexicana laica que llega a los altares. Esto es muy importante. Ahora que estoy en Roma y que llevo las causas, me da mucho gusto cuando veo que llega una causa que no es solo de un sacerdote o de una monjita o de un obispo, porque esto nos habla de la universalidad de la santidad. Todos estamos llamados a la santidad y me da mucha alegría que en la Escritura de la Cruz, la primera que va adelante ahora, ya beata, es Conchita, laica, madre de familia, esposa, y con todas las características que ya dije, que ella como mujer vivió. Como esposa vivió enamoradísima de Francisco Armida, su único novio.
su bueno y respetuoso compañero. Vivió ella armónicamente el amor a su esposo y el amor también a Dios. Con paciencia, nos dice ella que ayudó a Pancho, a su esposo, a dulcificar su carácter. Cuando fue necesario, supo exigirle a su esposo que le diera su lugar. Lo llevó a conocer más a Dios, a ser mejor hijo y también mejor católico. Lo aconsejó en sus negocios y lo apoyó. Lo acompañó también en los momentos de enfermedad y lo ayudó a bien morir. Dice ella, Conchita, el matrimonio fue la experiencia del matrimonio la ayudó también a vivir y a entender su relación esponsal con Jesucristo. Esto de alguna manera nos hace darnos cuenta cómo vivió su vida de esposa hasta el momento en que le entrega pues a Dios a su marido y vive pues muchos años también de viudez. Oiga, padre, pero también a sus hijos, porque mueren dos de sus hijos, si no estoy mal, Cuatro, cuatro. cuatro. Yo pienso que para una madre, bueno, la viudez, para una mujer, yo soy casada, no soy viuda, me parece que ha de ser un momento de la vida, un golpe, una prueba muy dura, pero cuando se pierden a los hijos, fruto de tus entrañas y de qué manera ella los amaba, bueno, como nosotros amamos a nuestros hijos, me impresionaban porque también dos de ellos, una mujer y un hombre, fueron religiosos. Corríjame, padre. Sí, su hijo Manuel fue jesuita y su hija Conchita fue religiosa de la Cruz del Sagrado Corazón de Sí, Jesús. sí. A Y mí eso me impresionó muchísimo, que murieron hijos de ella. Y sabe qué, padre, y no por eso ella dejó de santificarse. O sea, no por eso dejó de renegar, dijéramos, de Dios y decirle, oye, si yo te estoy sirviendo, ¿cómo es posible que me quites a mis hijos? ¿No? Tú me los diste, a ti te los entrego, hágase tu voluntad. sí, algo muy interesante de lo que dices, ella como madre de 9 hijos Ujú. gozó de su maternidad. O sea, fue muy mamá. Enseñó a sus hijos también a ser caritativos, Ujú. generosos con los pobres, los instruyó en la religión y procuró imprimir hijos. Una familia siempre alegre, unida, y joven a los 38 años quedó viuda con 8 hijos, ya se había muerto uno, pero queda viuda con 8 hijos. Y a cada uno de ellos los ayudó a crecer como persona, a encontrar su vocación, los apoyó en lo que pudo, incluso económicamente. Tuvo, como decías, la pena de ver morir a 4 hijos. Fue siempre también una abuela cariñosa. La maternidad física la ayudó también a entender un regalo y don que el Señor le dio, que Mm, fue la maternidad también espiritual. sí. Ella decía, viviré siempre sacrificada, abnegada, siempre dulce, cumpliendo los deberes de mi estado con mi esposo, hijos, criados. Sería toda ilusión, Jesús, si yo no cumpliera como debo en cuanto puedo con los deberes que me ligan a la tierra. O sea, era también muy consciente de todas sus responsabilidades, pues que implicaba ser una madre de familia y también una esposa que tenía que apoyar a su Claro. esposo, pero siempre teniendo esta relación tan cercana, tan íntima con el Señor, como descubrimos en todos los escritos místicos y en todas las gracias que el Señor le dio. Y lo que decías de vivir la cruz de la muerte de 4 hijos,
pues ella es la fundadora de esta nuestra espiritualidad, la espiritualidad de la cruz, que se me hace algo pues tan cercano a la vida de todo ser humano, porque en todo y ella nos enseñó a darle un gran sentido salvífico al ofrecerla por amor, como Jesús hizo también al morir en la cruz. Por eso esta espiritualidad que ella funda, que ella difunde, y que es la esencia del apostolado de la cruz, que muchas personas que nos acompañan son parte de la espiritualidad de la cruz, se trata de esa cruz que todos vivimos todos los días y que no podemos de alguna manera evitarlo. Podemos hacerla fecunda, alegre, cuando la unimos a la cruz redentora de Jesús. Y esto es algo que todos los días podemos vivir en nuestra vida. Y fue la parte que el Señor quiso de alguna manera subrayar en su espiritualidad, y que a través de las obras de la cruz pues se dieran a conocer pues a todas las demás espiritualidades, porque esto es totalmente evangélico. Es el evangelio puro cuando nosotros ofrecemos el sufrimiento de la cruz de cada día. Pienso en la realidad que está viviendo el mundo en estos días, con esta pandemia. Yo creo que no hay nación, no hay persona, no hay familia que estemos viviendo una cruz con algún enfermo, algún ser querido que el Señor también ha llamado a la casa paterna. Todos hemos vivido en este tiempo la cruz, la muerte, la enfermedad, la angustia, la falta de trabajo, la pérdida de trabajo. Bueno, podemos definirlo en una sola palabra: la cruz. Y yo creo que esta espiritualidad que Conchita de alguna manera quiso subrayar, con lo que el Señor le inspiró a ella, nos hace en este tiempo un sentido salvífico a lo que estamos viviendo. Y recordemos que la cruz es el camino para la resurrección, para la gloria. Por eso nunca podemos quedarnos solamente en la cruz, en el sufrimiento. Es el paso, el camino hacia la resurrección. Y eso es importante de alguna manera vivirlo, porque es un tiempo también de esperanza. No tenemos que quedarnos en la cruz. Es paso, camino a la resurrección, y es lo que en este momento, en este tiempo, tenemos que pues vivir. Y yo creo que también aquí, padre, como bien lo dice usted, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, y así como vivió también ella en esta época cristera a principios de pues de los 900 o ya como 1930, por ahí que estuve yo leyendo, cómo apoyó todo también a estos sacerdotes, a obispos, entregando inclusive, jugándose la vida. De qué manera nosotros también vamos viviendo nuestras cruces, cómo vamos viviendo el sufrimiento. Creo que Conchita es una escuela, o al menos para mí así lo fue cuando leí este libro, que pasaba entre risas y llantos, entre dolores y entre estar yo contenta y dolerme también con todos sus dolores y decir, Señor, ¿de qué manera estoy viviendo mi sufrimiento? Tantos sufrimientos dependiendo, ¿no? Como yo como madre o como esposa, a lo mejor usted como sacerdote, o sea, ¿de qué manera vamos viviendo nuestro sufrimiento diario? Que a veces ese sufrimiento es tirado a la basura porque se convierte en dolor y no se convierte, como usted bien lo decía, o sea, no tiene ese valor de redención porque no lo unimos a la cruz de Jesús. Y la cruz no es la meta, sino es el camino, justo lo que está comentando. Y en este camino, padre, que se han recorrido tantos años, estoy impresionada que le llevó 17 años de leer todos estos escritos a esta persona que tuvo que haber leído más de 60,000 páginas de su cuenta de conciencia, y leí también que escribió
1000 páginas en el tratado de virtudes y vicios. Estoy impresionada, apenas estoy buscando eso para también para leerlo. En este largo camino, padre, ¿ya se han visto varios milagros de Conchita? ¿Están registrados? Mira, para el proceso de la beatificación solamente nos piden un milagro Ok. y otro milagro para la canonización. Oh. Eh, Ahora que ella ya es beata, fue el 4 de mayo de hace 2 años, Ujú. estamos pues, ya 2 años que han pasado, nos han reportado muchos milagros, yo creo que más de 20, bueno, yo le digo presuntos Claro. milagros, como te decía, el Papa dirá si es milagro o no. Y nada más nos sirve uno. Esto implica que estamos ahorita estudiando cuál puede tener más posibilidades Ah, para presentarlo, digamos, eh, al Vaticano. al Papa. Eh, Recuerda que es un proceso muy delicado, o sea, decir que es milagro. Entonces, el estudio de un milagro es algo, un proceso también largo, delicado. Ujú. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es con un equipo de médicos nos ayudan a discernir cuál Mm. es el que tiene más posibilidades. Esto con los testimonios de los doctores, los testigos de la familia que estuvo cercana a la persona que fue curada, que vio su enfermedad, que vio cómo está ahora, de tal manera que científicamente y con la experiencia de la cercanía podamos demostrar que realmente es una curación inexplicable, que eso es cuestión de los médicos. Para un estudio es muy interesante, para el estudio de un presunto milagro, también se hace un proceso diocesano. En el lugar donde fue el presunto milagro, ahí el obispo nombra a unas personas que forman este tribunal, donde además de pues, el juez, el notario, el delegado del obispo, etcétera, hay también un médico perito para que ayude sobre todo los interrogatorios que habría que hacer a los médicos. Una vez que se termina el estudio en la diócesis donde fue el presunto milagro, viene a Roma. Se pueden imaginar de la seriedad que tiene que tener este proceso para decir que realmente hay una curación inexplicable. Entonces, normalmente primero hacemos una consulta previa a Roma para que no hagamos el proceso de una manera pues, inútil, por decirlo así. Si nos dicen que sí hay alguna probabilidad, entonces ya se hace el proceso diocesano, llega a Roma, hacemos un resumen de todo lo que se hizo en la diócesis, todo el estudio, que es también una posición, y primero, se llama un sumario, un resumen, lo van a estudiar dos médicos que nombra el Vaticano. Estos dos médicos van a dar su voto. Si alguno de estos dos médicos da voto positivo o los dos, sigue adelante el estudio y se van a dar a otros 5 médicos. De tal manera que son 7 los médicos que aquí en Roma van a estudiar el presunto milagro. Se reúnen en un congreso los 7 que lo estudiaron. Si dan 5 votos positivos de los 7, sigue adelante el estudio para que realmente se vea que hay una curación inexplicable. Luego, este estudio se le da a un grupo de 6 teólogos que ya no van a estudiar la parte médica, sino la parte teológica en cuanto a la intercesión del siervo de Dios para este presunto milagro. O sea que realmente fue por la intercesión al Señor, el que hace el milagro, sabemos que es siempre Dios, pero por intercesión de este siervo de Dios o de este beato en este caso, es como estamos con el Conchita ahorita, y se van a reunir y si ven que realmente fue por la intercesión de Conchita, sigue adelante el proceso y siempre en la última etapa se reúnen 22 obispos y cardenales que estudian el caso, dan su voto y ya se lo presenta
eh, el encargado de la congregación de los santos al Papa para que dé el decreto de, ya sea de beatificación o de canonización, según sea el caso. Como se dan cuenta, el proceso no es muy simple, es a veces muy largo, lleva mucho tiempo el estudio, el proceso para esto que estamos realizando. En el caso de Conchita Cabrera, estamos ahorita estudiando uno de los presuntos milagros para primero hacer la consulta previa. En ese proceso estamos. Pero decías de milagros, nos han llegado, yo creo que ya más de 20 presuntos milagros que en estos 2 últimos años pues han reportado. Digo, casi uno por mes nos van llegando, ¿verdad? Como te das cuenta, pues muchas personas y más en este tiempo pues están pidiendo el milagro. Esto es muy importante porque muchas de las causas que estoy llevando ahorita pues ya pasaron el proceso de ser venerables. Falta ahora el milagro para el siguiente paso, que es la beatificación, y luego, una vez que es beatificada la persona, eso es importante saberlo, el milagro es primero para que sea beata. Los que se hicieron ya no van a valer, sino que hay que esperar, después de que es beata, otro milagro para el siguiente paso, que es la canonización. El postulador, la función que tiene el postulador en Roma, es el presentar todo este estudio y hacer todas las indagaciones que son necesarias para ir representando a la congregación de las causas de los santos para que pues vaya adelante los procesos. Lógicamente, cuando vemos las fechas de cuando murió un siervo de Dios y cuando fue canonizado, no todos son como el Papa San Juan Pablo II o como Santa Teresita, perdón, Santa Teresa de Calcuta, Calcuta, que fueron muy pues rápido. muy rápidos, ¿verdad? Normalmente son procesos que llevan pues algo de tiempo, es la parte, pues digamos que tenemos que decirlo. Y algo que me impresiona, cuando el Papa Juan Pablo II llegó a México por primera vez, Ujú. en México, por ejemplo, solo había un santo, que era San Felipe de Jesús. Ya después de él, cuando estuvo en México, preguntó, ¿cuántos santos tiene México? Y le contestaron, nada más tiene uno. Bueno, después, y él mismo facilitó Ah, los procesos para hacerlos un poco más ágiles. ok. Antiguamente todo tenía que hacerse aquí en Roma. No habían los procesos diocesanos como son ahora, que de alguna manera facilitan porque es en el mismo lugar donde murió el siervo de Dios de hacer Mm. los interrogatorios, el tribunal, etc. Antiguamente, pues todo se hacía en Roma y era mucho más lento y más complicado. Esto nos hace descubrir por qué pues hay muchos países donde todavía no hay ningún santo, Ok. sobre todo en Latinoamérica, porque no había esa costumbre, no sabíamos, digamos, hacer los procesos. Es algo que pues lleva mucho tiempo aprender y pues también llevarlo a cabo. Es algo bastante complicado este proceso de que un siervo de Dios pues llegue a la última etapa, que es la canonización. Y padre, hay algunas personas o algunos, pues no santos, algunos siervos de Dios que no llegan a ser santos, o sea, que no hay suficiente prueba y se quedan solamente ahí. Sí, digamos, hay varios factores, ¿verdad? El primer factor es cuando Roma, digamos, pone algunos
algunos cuestionamientos que no Mm, son posibles de responder, pues ahí se queda la causa, ¿verdad? Muchos siervos de Dios, de hecho en México, que son, bueno, es donde yo más conozco, muchos, ahora hay más o menos 100 causas que está llevando a cabo México, más o menos, números redondos. Muchos de ellos son mártires. En el caso del martirio, cuando se demuestra el martirio, directamente pasan a ser beatos. Solo hay que esperar un milagro para que ya sean canonizados. De alguna manera es más simple el proceso. Pero los que son por confesión, por virtudes heroicas, necesitan un milagro para la beatificación y luego otro milagro para la canonización. En el caso de México, sabemos que en la época de la Guerra de los Cristeros, pues hubo muchos mártires y hay varios que están ahorita en proceso, ya varios son beatos y ya varios también han sido canonizados. Pero también hay muchos procesos de sacerdotes, de religiosas, fundadores y algunos laicos que están también en proceso de canonización. mm, Eh, es un proceso largo, por eso sí, muchos se pueden quedar en el camino. sí, claro. Más o menos aquí en Roma, yo creo que ahora hay como unos 5.000 causas. Ay, wow. O sea que son muchas. Claro que la mayoría, hay cuatro, de esas 5.000, 4.000 son de Italia, porque aquí Sí. tienen el know-how de cómo hacer las causas. Sí, hay muchos Entonces, santos italianos, muchos, pero probablemente también es lo que usted indica, que no se facilita tanto o las formas o las maneras o el know-how, como usted dice, en otros países. Y tanto que lleva ya usted estudiando esta causa de canonización de Conchita Hermida y que me comentaba que también tiene tres más por ahí aparte. ¿Cómo ve usted? ¿Usted cree que la llegara Conchita a los altares? ¿Cuánto tiempo cree que pasará? ¿O en qué proceso se encuentra ahorita según su experiencia? ¿Qué es lo que nos puede decir? bueno, ahora estamos en el proceso Ujú. de estudiar de todos los milagros que nos han informado. Estamos ahora estudiando el que tenga más posibilidades para presentarlo. La, la verdad es que este tiempo de pandemia sí nos ha dificultado mucho eh, el estudio, sobre todo las entrevistas con los médicos, hospitales, que lógicamente es más difícil ahora tener estas entrevistas o visitas a los hospitales. Es yo creo que la causa que nos ha atrasado algo este proceso. Pero ya estamos avanzados, digamos, en uno de que creemos que tiene las posibilidades. Estamos ahora, ya hemos entrevistado a todos los familiares y personas cercanas, algunos médicos, pero nos faltan, recuerda que el testimonio más importante pues, son los médicos. Sí. Entonces nos falta todavía terminar en el caso de que estoy ahorita pensando, entrevistar a los médicos para que este proceso sea más largo. Eh, quiero que nada más de la familia de la cruz son 8 causas. En- Podemos decir que la santidad se da en racimos, ¿verdad? O sea, es interesante ver cómo de todas las personas con las que Conchita tuvo pues una relación muy cercana, muchos de esos personajes son causas, desde luego el padre Félix Rouget, Monseñor Sí. Martínez, Monseñor Ibarra, y también varios fundadores de la familia de la Cruz, el padre Moisés Lira, el padre Pablo Guzmán, que son ya venerables, la madre Marta Kirchner, la madre Ana María Gómez, que son procesos que están también en camino.
pero es muy interesante ver cómo Conchita estuvo pues muy cercana Ujú. a San Rafael Gícer y Valencia, ¿verdad? Que es ya santo y fue también alguien que tuvo relación con Conchita, o Monseñor Martínez, que está también introducida a su causa, que fue su director espiritual. Sí, O sea, es muy interesante ver cómo la santidad de alguna manera se contagia, ¿verdad? sí, Esto es importante decirlo y sí, verlo, porque si somos santos, también llevaremos a este camino de santidad. claro. Y muchos, ¿verdad? Pues son santos, están ya con Dios en el cielo, pero son del día primero, del día de todos los santos, Ujú. porque es muy complicado y muy caro llegar también a la Sí, santidad de los altares. Esto también es una realidad sí, claro. que hay que decirlo. Pero los santos son para nosotros ejemplos de cómo su vida, su forma de vivir, sobre todo las virtudes, nos dan a nosotros el aliciente de que es un camino universal. Todos los bautizados estamos llamados un día a llegar a la iglesia triunfante, a estar en la casa de Dios, y es el camino universal de todos nosotros, llegar un día a la casa de Dios. Precisamente, padre, esta mañana cuando estaba después de misa que pude hacer, para mí fue como un tour por la Catedral de San Patricio, me hincaba, había un reclinatorio enfrente de la pila bautismal y me hincaba y mientras rezaba el rosario me tocaba el quinto misterio y decía, Señor, ¿cuánto, cuántas almas, cuánto, cuánto, ah, ¿cómo explicarlo? Esa sangre tuya que derramaste, esa vida que diste por nosotros, cuántas almas te han costado, cuánto te hemos costado esas almas y cómo entramos por medio del bautismo a ser del pueblo de Dios. Meditaba en eso y agradecía infinitamente que gracias a Él se abrieron las puertas del cielo y podemos regresar una vez que ya hayamos muerto en esta vida, podamos regresar con Dios nuestro Señor. ¿De qué manera, Padre Ancona, ha cambiado su vida espiritual después de estar estudiando tanta, pues la vida, conocer más de cerca, porque me parece que cuando uno va leyendo, si yo al leer el libro me pareció algo sumamente interesante y despertó en mí muchos deseos de acercarme todavía más al Señor o rectificar mis acciones, ¿de qué manera ha impactado en su alma el estar tan cerca de espiritualmente de Conchita? Para mí, el conocer la vida de Conchita, especialmente en esas tres etapas de su vida como laica, el darme cuenta que en la vida de todos los días es como fue alcanzando la santidad, como lo que diario tengo que hacer es para mí la forma de santificarme. Ella como mística, que es la parte, digamos, de relación con Dios, como también teniendo esta necesidad que ella vivió de una manera tan grande de estar cerca de Dios, te impulsa también a que todos los días, como dijiste cuando platicábamos, la Eucaristía de todos los días, el alimento espiritual, el tener momentos de intimidad con el Señor, que es la parte mística que ella vivió, es un gran impulso para tener esta intimidad con el Señor, que para mí ha sido ella un ejemplo de cómo vivirlo. Y ella como apóstol, que es la tercera dimensión que para mí es muy importante, cómo no podemos nosotros de alguna manera quedarnos con lo que recibimos del Señor, sino que hay que comunicarlo también a los demás. Entonces para mí ha sido también esta tercera parte que vivo de su ejemplo, ella como apóstol,
que quiso comunicar, llevar también a los demás. Creo que para mí es también esa triple dimensión que descubro en ella, que la vida me está llevando también a comunicar pues a los demás lo que vivo y que es llevar al Señor a los demás. Esto que implica generosidad, entrega, ser sacerdote para los demás. Es lo que he aprendido de lo que ella vivió en su camino de santidad, que es un ejemplo para todos nosotros. Yo creo que Conchita es especialmente, la mayoría de las personas pues son laicas. Sí. Qué importante es saber que es la vocación también universal de los laicos, Claro. llegar al cielo, llegar al cielo. Sí. Y Conchita va en ese proceso de ya ser beata y pronto ser canonizada, que es eso, es decirnos, es la vocación de todos los laicos, llegar también a la casa de Dios, la vocación universal a la santidad. ¿Y como Creo que cuántos años, padre, cree usted? Sé que, bueno, no se puede saber con exactitud, pero según su experiencia, ¿cuántos años cree que falten? Porque, digamos, es muy difícil decirlo, ¿verdad? Pero digamos, si el milagro que ahora tenemos ujú, pensando sigue un proceso normal, ajá, en 2 años oh, podría ser la canonización. oh, Digo, es muy arriesgado hablar de claro, tiempos, pero es más o menos los procesos que lleva eh, por los tiempos, digamos, por los Roma. tiempos. Así Pues que va muy adelantado, ¿eh? De verdad que sí. pues, Dios quiera, Dios quiera. Ojalá que así sea, padre, porque Y aprobar los milagros, ¿verdad? Por eso sí. todo va adelante. Sí. Si la gente que nos está sintonizando y escuchando nos dice, bueno, no sé mucho de su vida, ¿dónde la puedo encontrar o dónde puedo encontrar todos estos libros? ¿Qué nos recomienda, padre? ¿Dónde los podemos buscar? Y lo segundo, si alguien quisiera ayudar justamente para la causa de canonización, ¿cómo podemos hacer? Bueno, no tengo la información, Ok, digamos, ¿cómo lo hacemos? Pues hay una cuenta bancaria, desde luego, como se hace normalmente, en la que podemos tener esta información. sí. Es la manera pues más sencilla. Y también tenemos la página, no sé si tengan ustedes la página de Conchita. eh, Pues tengo aquí, justamente detrás de este libro que tan amablemente una amiga, generosamente, se ve más o menos aquí, me lo regaló. pues Justamente, atrás vienen los datos en ese libro. eso es lo que estoy viendo. Sí, Dice, para pedir material y difusión, informar a favores o milagros, porque también es importante que a lo mejor alguien de los que nos está escuchando ha pedido la intercesión de ella. Se dice que se escriba a postuladora, perdón, postulador causas arroba familiadelacruz.org. Y la página web es www.familiadelacruz.org, y aquí mismo vienen los donativos para la causa de canonización, porque usted bien dice que, pues, que todo, pues es dinero. Finalmente vivimos en un mundo material, ¿verdad? Y que necesitamos de ese dinero para ir haciendo todos estos procesos. Entonces, la gente que quisiera saber, inclusive yo la semana pasada me puse en contacto con una de las hermanas de Jesús María, acá de San Luis Potosí, de donde es la casa de retiros. Si a alguien le interesaría obtener también libros, y si viven en México, les puedo pasar con mucho gusto ese número de teléfono. Pueden escribir mensaje de texto al 956-537-0708, teléfono en los Estados Unidos. Una vez más, 956-537-0708. Y con mucho gusto, si viven en México, yo les puedo decir el teléfono para que manden libros. Si viven en algún otro país, desconozco, pero podemos escribir entonces, como bien usted dice, que viene aquí atrás esta dirección,
www.familiadelacruz.org, porque la verdad, leyendo a Conchita, yo como madre, como esposa, también como hermana, me encantaría ser mística, no lo soy, pero soy una madre de familia muy preocupada y ocupada también de mis hijos, y esto para mí ha despertado un gran, pues ahora sí como que un gran deseo a la perfección como madre, como esposa, como hija, en fin, creo que como usted dice, acercándose uno a un santo, pareciera que ese santo le a manos llenas abre su corazón y nos comparte el amor que tiene a Jesucristo. Padre, yo le agradezco muchísimo. Entonces, unos años más de seguro 2 años más se queda en Roma todavía. Bueno, estamos en espera de ver qué nos toca. A ver Muy qué, ok. a ver qué sucede. Pero lo importante es eso, que es nuestra vocación universal, todos llegar a la santidad. Así es. Y bueno, sabemos que no es fácil, pero de la mano de Dios y también de sacerdotes como usted, Padre, que nos comparte, que tan generosamente nos explica tan pacientemente todo eso, pues nos va acercando también más a Jesucristo. Ojalá, mis queridos hermanos, es viernes, ojalá que este domingo nos acerquemos a misa. Ya en tiempos, aunque estemos ya en tiempos de pandemia, ya las iglesias están abiertas, no tengamos miedo de acudir a las iglesias, no tengamos miedo de ir a la Santa Eucaristía, así como vamos al supermercado, o vamos a visitar, o no sé, o tenemos que ir al banco o a visitar a algunos amigos, no tengamos miedo y con sus debidas precauciones. Creo que la iglesia es uno de los lugares más limpios y necesitamos acudir para que en estos momentos de tanta confusión o tribulación, el Señor sea nuestro consuelo, sea nuestro reposo. Padre, por favor, despídanos con una bendición de su parte. Le agradecería antes de terminar el programa. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza y amor, se las comunique por medio de la cruz, que guarde sus cuerpos y almas puros y sin mancha, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Padre, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartirnos y seguiremos orando para que llegue ese momento de que se canonice y que el Espíritu Santo despierte también en nosotros ese deseo de entregar nuestros sufrimientos por amor, unirlo a la cruz de Jesús. Muchísimas gracias. Y bueno, querido Radio Escuchas, nos vemos si Dios nos presta vida, si es su deseo. La próxima semana, el próximo viernes, estaremos también una entrevista, estaremos entrevistando en vivo a Michael Lucas desde Inglaterra. Estaremos platicando del transhumanismo, de cómo la ciencia nos ha ido alcanzando y ha querido de dar un segundo lugar a Dios. Vamos a estar platicando, es un tema súper interesante que necesitamos estar enterados. Muchísimas gracias, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, Padre, bendiciones. Hasta luego.